una especie de paralelismo con IVA. Entonces se va comparando, IVA es así, interno así, IVA esto, interno es lo otro. Tanto IVA como impuesto interno son impuestos a los consumos, ¿sí? Ustedes saben que los impuestos pueden gravar, o graban, mejor dicho, una de las tres manifestaciones de capacidad contributiva, que son consumo, patrimonio y renta. Ustedes en impuestos indirectos van a ver están viendo lo que es los impuestos que graban el consumo. Patrimonio y renta queda para impuestos directos. Eh, entonces decía que IVA es un impuesto a los consumos, internos también. Son impuestos recaudados por el Estado Nacional y coparticipables. La diferencia, entre varias que existen, pero una de las diferencias es que IVA es un impuesto a los consumos de tipo general y el impuesto internos es un impuesto a los consumos de tipo específico. ¿Qué significa esto? Los impuestos generales gravan a todos los bienes y servicios de la economía, o a casi todos. Ustedes saben que IVA no graba todo, pero grabará, no sé, por ponerlo en números, el 98% de los bienes y servicios transables en la economía. Impuestos internos graba algunos. Si ustedes van a la ley de impuestos internos, ahora nos pegamos una vuelta, creo 20.000 y algo es, está ahí en el apunte que me mandaron. Ustedes van a ver que, nunca los conté la verdad, pero impuestos internos grabará algo así como 7 bienes, 8 bienes, ¿sí? O sea, bienes y prestaciones de servicio. Entonces, por eso decimos que impuestos internos es un impuesto a los consumos específicos. Grava, por ejemplo, tabaco, bebidas gaseosas, combustibles, objetos suntuarios, autos de determinado valor para arriba, bienes importados y alguna otra cosita que se me estará escapando y no mucho más. IVA grava todo. Bueno, después en cuanto a la conformación no de la base, sino el esquema de liquidación, IVA es un impuesto plurifásico, o sea, se aplica en todas las etapas de comercialización, y es no acumulativo. ¿Qué es el no acumulativo? Que al IVA de una etapa, que es el débito fiscal, ¿sí? A lo que yo vendo, le resto el IVA de la venta de la etapa anterior, que nosotros no lo vemos así, pero es lo que hacemos. A mi venta le resto mi compra, al débito fiscal le resto el crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? El IVA de mi compra, si lo quiero mirar desde mi punto de vista, o el IVA de la venta de mi proveedor, que es la etapa anterior. Entonces, por eso IVA no acumula impuestos, ¿sí? En el caso de impuestos internos, la mayoría de los bienes se grava en una única etapa, es un impuesto monofásico, y salvo dos, objetos suntuarios y bienes importados, que se grava en dos etapas, y tiene una especie, y esto está mal dicho, no lo repitan, también es no acumulativo, tiene una especie de débito y crédito fiscal internos en objetos suntuarios y en bienes importados. No se denomina así, ¿sí? Lo que se dice al impuesto de la etapa se le resta el impuesto de la etapa anterior, simplemente, sin nombres, digamos, pero es básicamente lo mismo. Y para aquellos casos en donde el impuesto es monofásico, se grava generalmente en la primera etapa, ¿sí? La ley dice, o la ley habla, o toma, digamos, como punto o momento de gravabilidad el expendio. Y define después lo que es el expendio, es la salida de fabricación, básicamente, ¿sí? Esto se grava en el fabricante de los bienes o en el importador de los bienes, en el caso de que sean bienes importados, es decir, se graba generalmente en la primera etapa de comercialización dentro del país. ¿Ah? ¿Por qué la ley optó por esto? Básicamente porque a los fines recaudatorios es mucho más cómodo fiscalizar a los fabricantes. ¿Por qué? Porque un bien tiene 3 fabricantes en el país, pónganle, ¿sí? Y después entre mayorista, intermediario, minorista, tiene 500.000 contribuyentes. Bueno, vamos a estos 3 y listo. Ejemplo, el impuesto interno a los combustibles. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los fabricantes, YPF, Action y Shell en el país. Creo que son los 3 únicamente. Ponele que haya uno más que sea importador. Son 3, ponele, ¿sí? Entonces, en vez de ir a fiscalizar a todas las estaciones de servicio, vamos y le fiscalizamos a los 3 fabricantes. Listo, ¿sí? Es mucho menos trabajo. Por eso es que la ley interna optó por esta situación. Y la otra cuestión, que es la más palpable, digamos, en los prácticos,
tiene que ver con la conformación de la base imponible de impuestos internos. ¿Por qué? Porque la gran particularidad que tiene impuestos internos es que la base imponible de impuestos internos está formada o incluye el propio impuesto interno. O sea, yo para calcular el impuesto tengo que meter al impuesto adentro de la base. O sea, básicamente es un chino, ¿tá? En el caso de IVA, no, digamos, tomo el precio, le aplico alícuota y ahí saco el impuesto. Bueno, ¿qué me dice interno? Mira, toma el precio, calcular el impuesto, meterlo al impuesto dentro de la base, o sea, hacer precio más impuesto y volver a aplicarle la alícuota. ¿Ah? Eso así. No, vos sabés que no fue por ahí, no, no. A ver, porque la doble imposición tiene que ver, bueno, y acá aclaro una cosita que siempre lo aclaro cuando vemos parte teórica. Suponete que sí, entonces, esto es una pregunta retórica nomás, yo te digo, sí, es doble imposición, y haciéndome el guapo te digo, y, ¿sí? ¿Qué les quiero graficar con esto? Que la doble imposición, yo aclaro esto porque siempre hay una cuestión de malentendido, la doble imposición no es ilegal, no es inconstitucional, ¿tá? Porque eso es lo que se escucha. Ahora, ¿es deseable desde el punto de vista de una eficiencia económica, de la neutralidad del impuesto a la doble imposición? No. Entonces, la doble imposición es una de las peores cosas que puede haber porque trae desventajas solamente, pero no es ilegal ni inconstitucional, ¿sí? Aclaro eso nomás. Segundo, este caso no es doble imposición porque la doble imposición es cuando una misma materia es grabada por dos impuestos en un mismo sujeto. La verdad que nunca lo analicé demasiado al tema de internos, pero porque no existieron muchos cuestionamientos, pero nunca nadie fue por ahí, digamos, o sea, te quiero decir, no hay planteamientos en la justicia, ¿sí? Es un sistema que funciona, no te digo pacíficamente, pero funciona. Eh, Quizá ¿por qué? Porque la idea de todos los impuestos internos es no recaudar tanto. Los impuestos pueden tener dos funciones, una fiscal y una parafiscal. La fiscal es recaudar. Y la parafiscal o la extrafiscal, como se la llama mayoritariamente, es modificar conductas. En teoría, el impuesto interno tiene un fin extrafiscal, no busca recaudar, busca modificar conductas. Ahora, dicho esto, esta es la teoría. En la práctica, interno recauda mucho y no modifica ni una conducta, ¿sí? Si ustedes se fijan, los bienes que están grabados por internos, repito, son el tabaco, el alcohol, las bebidas analcohólicas, le llaman, o sea, gaseosas, todo eso que tienen 500.000 litros o kilos de azúcar adentro, son bienes en principio perjudiciales para la salud. Entonces, interno lo que busca, en teoría, es disminuir esos consumos. No lo logra. Sí, ejemplo claro está el tema de los cigarrillos. A lo mucho, yo que fumo una marca de primera línea, ponele Philip Morris, creo, ¿sí? Si se me va muy caro, terminaré fumando uno medio marca 4 pesos, pero el hábito del fumador no se modifica por un impuesto, digamos. ¿Tá? Y lo otro también, o la otra finalidad que tiene interno es grabar, digamos, aquellas personas que se encuentran en un nivel de poder adquisitivo alto, por eso es que graba los bienes importados y los objetos suntuarios, es decir, joyas, todo lo que esté fabricado con oro, plata, con todos los metales preciosos, ¿sí? Bien, volviendo entonces, internos tiene esta particularidad que incluye dentro de su base el propio impuesto. Ahí, para no hacer eso que yo dije, precio por alícuota, me da el impuesto, lo meto con el precio y vuelvo a multiplicar, digamos, ¿sí? Ahí es donde aparece la tasa efectiva del impuesto. La tasa nominal de impuestos internos es
es un impuesto que se viene cobrando desde la época de la colonia, ¿sí? Los primeros impuestos fueron a los consumos específicos, entonces se usa la terminología de tasa en vez de alícuota. La ley de internos me dice que objetos suntuarios tiene una alícuota, una tasa nominal del 40%, cigarrillos tiene del 20%, ¿sí? Esas son las tasas nominales, las que están en la ley. Ahora, como internos incluye su propia base imponible, en realidad el impuesto no es el 20, es más, ¿tá? O la tasa del impuesto no es el 20, es más. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en internos, que esto se hace una sola vez, es calcular, si yo soy expendedor de perdón, fabricante de combustible, yo sé que los combustibles líquidos están grabados a una tasa nominal, tiro cualquiera porque no lo tengo en mente, del 30%, por ejemplo. Una vez calculo la específica, en tanto y en cuanto no me modifiquen la tasa nominal, mi tasa efectiva, perdón, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos cuál es la tasa nominal del producto que yo fabrico, calculo la tasa efectiva y sobre el precio de venta aplico la tasa efectiva siempre. Listo. Y ese impuesto que me da ya es el impuesto calculado sobre el mismo impuesto. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bien, bueno. Ahí en uno de los PDF, en el teórico, yo les comparto, ahí había un ejemplito, que es el que dice tasa nominal y efectiva. Les quiero mostrar ese. A ver, los prácticos de internos generalmente no son muy complejos, digamos. Bien, a ver, acá está, ¿sí? A ver, este es un esquema un poco, digamos, teórico, ¿tá? Yo tengo el precio sin ningún impuesto, que es 100 pesos, ¿vale? Creo que están viendo, sí. Yo tengo ahí el precio sin impuesto, que es 100 pesos. A eso le voy a sumar el impuesto interno, ya calculado con la tasa efectiva. O sea, yo voy a tomar la tasa efectiva por 100, y eso ya me va a dar el impuesto interno con esta particularidad que tiene de formar parte de su propia base imponible. Ahí voy a sumar el precio sin impuestos más internos, le voy a calcular el IVA y ese me va a dar el total, ¿sí? Ese es el esquema básico, digamos, de lo que sería el armado numérico de la base y del impuesto interno. Acá un poquito más abajo tienen un ejemplo, ¿sí? Acá me habla de una tasa nominal del 20%. La tasa nominal es aquella que la ley me dice, a ver acá no sé si me habla de algún producto en particular, bueno, su producto X, ¿sí? Está grabado ojo, la tasa nominal del producto X es del 20%, eso me dice la ley. Lo primero que yo tengo que calcular es la tasa efectiva, que se calcula con esta formulita. T' sería tasa efectiva, y T tasa nominal. ¿Cómo calculo la tasa efectiva? Con una razón que es 100 por T dividido 100 menos T, ¿sí? Entonces, a ver, aclaro acá. La pueden ver 100 por T y 100 menos T, o la pueden ver 1 por T, 1 menos T. Si ustedes ven o quieren trabajar con la fórmula esta que dice 100 por T dividido 100 menos T, la tasa nominal la tienen que tomar en por ciento, ¿sí? O sea, por 20, o en este caso, menos 20. Si quieren trabajar con la formulita que es 1 por T sobre 1 menos T, tienen que trabajar con la tasa nominal en tanto por 1. Es decir, si yo quisiese trabajar con el 1, sería 1 por 0,20 dividido 1 menos 0,20. ¿Tá? Daría lo mismo. Por supuesto que en este caso la tasa efectiva me dan por ciento. Si yo trabajo con el 1, la tasa efectiva me va a dar en tanto por 1. Reemplazo 100 por 20, que es la tasa nominal, dividido 100 menos 20, que es la tasa efectiva. 2000 dividido 80 me da 25%. ¿Tá? Esa es la tasa efectiva de este producto. Una vez que yo tengo esta tasa efectiva, lo que me resta es aplicar esa especie de este esquema, digamos, que está acá arriba, ¿sí? Que creo que lo hace un poquito más abajo.
Fíjense, a ver, acá está. A 100 pesos, que es el precio sin impuesto, le aplica la tasa efectiva para calcular el impuesto. ¿Tá? A, a este punto, nosotros le vamos a calcular el impuesto con la tasa efectiva. Como les decía hoy, la otra sería 100 por el 20%, eso me da 20, sumarle el 20 al 100 y volver a calcularle el 20. ¿Tá? No tiene sentido, digamos. Entonces, tomo 100 por la tasa efectiva, que es el 25%, me da 25 pesos de impuesto interno. El subtotal me da 125, que no tiene mucho sentido que lo calcule. ¿Por qué? Porque cuando voy a calcular el IVA, acuérdense que cuando estudiamos IVA decíamos, primero, el artículo 10 me decía que el IVA no forma parte de su propia base imponible, diciéndole, mira, esto no es como impuestos internos, ¿sí? Acá el IVA no está metido dentro de su propia base. Y segundo, decía que tampoco la base imponible de IVA incluye los impuestos que tengan el mismo hecho imponible que IVA. Impuestos internos tienen el mismo hecho imponible que IVA. Entonces, impuestos internos no forma parte de la base de IVA. Ese IVA del 21%, fíjense que está calculado sobre 100, porque impuestos internos no forma parte de la base de IVA. ¿Ya? Por eso digo, calcular ese 125, ese subtotal, no tiene mucha utilización, digamos. Calculo el IVA y el total de la 5 más 21, ¿ah? Que me va a dar 146. A ver, ¿qué otra particularidad podemos tener? Que por ahí, eso ahora le vamos a pegar una miradita un poco por arriba a lo que es impuestos internos, a la ley. Por ahí dentro de ese 100 podemos llegar a, o sea, que en principio sería el precio del bien, podemos llegar a sumar otros conceptos, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora repasando un poquito la ley. Bien, bueno, la base imponible es 100, perdón, la base imponible del impuesto interno es 125, exacto, ¿sí? Sí, como repito, 125 por el 20% me va a dar el impuesto interno, pero no lo hacemos así. Acá está hecho, fíjense, como una especie de comprobación, 125 por la tasa nominal, es decir, eh, la base imponible, incluido el impuesto interno, por la tasa nominal, fíjense que me da 25, me da lo mismo, ¿sí? Esa sería la especie de comprobación, y nada más, ¿está? Bien, después acá, por lo que estuve viendo, es un ejemplo para lo mismo, o sea, es, digamos, aplicar esto mismo básicamente, pero acá me da otros valores, entonces yo tengo que hacer como una especie de determinar cuál es la incógnita y calcular, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Si encontrásemos que conocemos solamente el importe total facturado, podemos hallar rápidamente el importe del precio sin impuesto y por ende conocer con facilidad cuánto asciende el impuesto interno y el IVA. Claro, en este ejemplo, a mí lo que me das o el dato que yo tengo solamente es el 146, es el importe total facturado. La tasa efectiva es del 25 de impuestos internos, la tasa del IVA o la alícuota es del 21, el importe facturado 146, trabaja con los mismos valores que arriba. Eh, y acá lo que hace es la tasa efectiva más la tasa de IVA, suma, me da el 25%. Bien, eso me da perdón, 25 de la efectiva más 21 de IVA, me da 46. En tanto por 1 es 0,46. Y acá lo que hace es que el precio sin impuestos es igual al importe total facturado dividido 1 más 0,46. ¿Sí? Todo esto viene de un despeje de acá, digamos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta si nos da el precio facturado únicamente como incógnita es esta formulita. ¿Tá? Es lo que tendríamos que tener por si el ejercicio práctico nos plantea eso. Entonces, haciendo esto, yo voy a llegar al precio sin impuesto, y ahí lo que me resta es a este precio sin impuesto aplicarle el 25 de la tasa efectiva de impuestos internos y el 21 de IVA, que es lo que está acá abajo.
Y ahí llegamos a lo mismo, ¿sí? Eh, bien, empleando la base de 100. Bien, esto sí, aclarando un poco más. Bien, bueno, acá cambio el ejemplo, ¿está? Em, bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien. Dafne, si por ahí hay alguna pregunta, escribíla nomás. Eh, bien, a ver, voy a buscar la ley de internos. 24674, si no me equivoco. Tasa nominal, por acá creo que andaba. Bueno, creo que acá la tengo. Bien, esta es la ley de impuestos internos, chicos. Eh, bueno, vamos a la parte que nos interesa. Este es un texto ordenado. Acá. Bien, acá lo que sí me pasé por alto. Acá en esta primer parte tiene como partes generales a todos los tributos. Acá me habla de la base imponible, ¿sí? Y acá empieza en los capítulos, ¿sí? En el título 2 de los capítulos me empieza a hablar de cada uno de los productos grabados, ¿tá? Por ejemplo, todo el capítulo 1 me habla de tabaco. Yo por ahí esto lo paso un poquito porque en los prácticos de la Facu, por ahí lo único que nos interesa es la tasa nominal y por ahí no mucho más. Eh, a ver, ¿por qué? Porque la verdad que lo que es impuestos internos es muy específico. eh, en lo que es bebidas analcohólicas, por ejemplo, que básicamente son los jugos y gaseosas, me habla de jugos naturales y no. Eso me lleva a porcentajes de cuánto la bebida tiene de pulpa natural de la fruta, ¿sí? En lo que es hidrocarburífero, peor todavía, ¿sí? Aparte que es una rama no muy conocida. Eh, entonces yo creo que los prácticos de la facu no se meten tanto ahí, ¿sí? En el caso de objetos suntuarios, por ejemplo, se graban los bienes que están fabricados con oro, pero de determinadas características, con más de tantos quilates, ¿sí? Es muy específico lo que es interno. A ver, por ejemplo, acá tengo parte de las alícuotas. Fíjense que lo que es bebidas alcohólicas no se graba una única alícuota, ¿sí? Depende del tipo de bebida. Fíjense que whisky, coñac, pisco, tequila y otros está una alícuota, pero después, fíjense, ahí ya me habla en función a la graduación alcohólica, ¿tá? Entonces es muy específico el tema, ¿sí? De todas formas, parece un práctico, ahora tenemos uno, lo vamos a mirar, lo tenemos que trabajar siempre con la ley al lado, ¿tá? Y no creo que el profe que haga el ejercicio vaya muy fino en cuanto a estas cuestiones. Bien, acá tenemos entonces lo de bebida alcohólica, capítulo 3 tenemos cervezas. Por ejemplo, acá tenemos una diferenciación en si son cervezas industriales o artesanales, ¿sí? Acá 14 y 8%, por ejemplo. Bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, ¿tá? Acá es lo que empieza a hablar de la graduación de alcohol. Después acá está, en algún lugar está, acá, lo que les comentaba, las bebidas alcohólicas elaboradas con un 10% como mínimo de jugos o zumo de fruta, filtrado, no, ¿sí? Es muy específico el tema. Las aguas minerales, por ejemplo, ¿sí? Acá dentro de este capítulo es donde por ahí encontramos la mayor cantidad de productos, ¿sí? Acá entra mucho. Como les decía, acá tenemos las bebidas analcohólicas, que básicamente son las gaseosas o jugos, los jarabes. Después acá teníamos aguas minerales. Eh, bueno, este está derogado. No, perdón, este es el incorporado.
Los seguros también tienen impuesto interno. Acá, por ejemplo, con seguros, primero depende la alícuota del tipo de seguro, si es automotor, de vida, si es contra algún tipo de riesgo específico. Hay algunos seguros que están exentos, ¿tá? Bien. Esto por ahí, después en algún momento, estaría bueno como hacer una especie de resumen, ¿sí? Eso siempre digo, pero nunca lo hago, la verdad. Bueno, estas son todas notas. Telefonía celular y satelital también paga impuestos internos. Objetos suntuarios, estos son todos los bienes de lujo, ¿sí? Me está faltando el tema, acá está de los automóviles. Este tema, este capítulo 9 de los automóviles es lo que por ahí ustedes escuchan, ustedes lo tienen, que ya están metidos en esta cuestión de la tributación, se darán cuenta que en este país, así como todos somos técnicos de fútbol, también todos somos tributaristas. Este es lo que se llama el impuesto a los autos de lujo, que cada tanto se reaviva, se habla. Bueno, en realidad no hay tal impuesto a los autos de lujo o a los autos de alta gama, creo que lo llaman. Es impuesto interno, ¿sí? Que grava autos que superan determinado valor de salida de fábrica. ¿Ah? Esto cada tanto se va actualizando y creo que no hay mucho más. Bueno, por ahí si yo puedo sacarle alícuotas y eso, chicos, yo ahora, eso también les quería comentar de paso, yo miércoles y jueves tengo que hacer un viaje por temas de laburo, y bueno, por ahí en el viaje, por ahí saco la compu y lo puedo hacer, ¿sí? Le sirve a usted y a mí se me hace más corto el viaje. Voy a tratar de tomar la ley de internos y sacar lo más puntual que les puede llegar a servir en un práctico, ¿sí? Bien, bueno, y después, no sé si este práctico que me mandaste, Adrián, lo vieron en la Facu o no. Bien, a ver, subieron al aula nada más. Bien, bien. Bien, acá tenemos. Creo que lo miré rápido hace un rato. Me parece que es un solo práctico. Bien, a ver, miremoslo un poquito. Caso práctico, tasas nominal y efectiva en impuestos internos. Enunciado. La firma de Luxe Perfumes S.A., responsable inscrita en el IVA y en el impuesto interno, comercializa perfumes importados considerados objetos suntuarios conforme al artículo 35 de la ley 24.674. Durante el mes de septiembre realiza una operación de venta por la cual el precio sin impuesto, precio neto de venta antes de tributos, asciende a 200.000 pesos. Las tasas aplicables son tasa nominal 20% de impuestos internos y la tasa de IVA o alícuota es del 21%. Determinar la tasa efectiva del impuesto interno aplicando la fórmula prevista en el artículo 20 del decreto reglamentario. Esto es un poquito lo que yo les comentaba hoy, el tema de la tasa efectiva se calcula una sola vez. En el ejemplo teórico vimos que una tasa nominal del 20% me llevaba a una efectiva del 25%. No hay forma que me lleve a otro número, ¿sí? Más allá de esto, ustedes en el punto 1 tienen que poner 100 por 20 dividido 100 menos 20 y hacer el cálculo, ¿sí? Pero como justo hablamos en el ejemplo teórico de una tasa nominal del 20, ya sabemos que la efectiva es del 25. Calcular el importe del impuesto interno, del IVA y el total facturado. 200.000 es el precio sin impuesto. Entonces, por el 25% me va a dar el impuesto interno. Después, el IVA, recuerden que lo calculamos sobre el precio sin impuestos. Repito, impuestos internos, no forma parte de la base del IVA, entonces va a ser
el IVA va a ser el 21% de 200.000 nada más, y sumamos 200.000 más internos, más IVA, y ese va a ser el precio total facturado o el importe facturado. Verificar el resultado aplicando la tasa nominal del 20% sobre la base imponible. Acá sí, recuerden que la base imponible de impuestos internos es el precio sin impuestos más impuestos internos, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a calcular, pero si no le erro, el impuestos internos acá me da 50.000, estoy haciendo 200.000 por el 25%, me da 50.000. Para yo verificar que esté bien calculado, lo que voy a hacer es tomar el precio sin impuesto, 200.000, más 50.000, eso me da 250.000, y a ese valor le aplico una tasa del 20%. Me da 50.000, ¿sí? Coincide con el impuesto interno que yo calculé. Redactar brevemente una conclusión técnica explicando por qué el impuesto interno forma parte de su propia base. Qué buena pregunta. ¿Por qué forma parte? Porque la ley lo dice. No, no. Una conclusión técnica. Bueno, a mí me mató. No sé técnicamente por qué, pero bueno. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno. Bien. Dejo de compartir esto. Eh, ¿Ustedes mañana tienen clase de qué tipo? Presencial, quiero decir, o sí, bien. ¿Y verán algo de internos o directamente van a monotributo? No se verá nada. Bien, bien. ¿Qué sería impuestos internos? Bien. Bueno, eh, a ver, eh, sí, sí, sí. Bien, ¿qué es el monotributo? Bien, a ver, si hacemos un ranking ahí de los cuatro, sería monotributo, internos, sellos y después seguridad social. ¿Sí? Yo creo que monotributo lo van a ver por dos cuestiones. Primero que eh, es lo que por ahí empezamos a hacer cuando arrancamos con esto, ¿sí? Nuestros primeros clientes generalmente son monotributistas. Y segundo, porque, digamos, en cuanto a generación de práctico, es el tema que más prácticos puede tener de estos cuatro que hablamos. Sellos también es un monto por alícuota, no hay mucho, digamos, ¿está? Inclusive hay, en sellos por ahí hay, quizás hasta sea menos complejo, tiene un montón más de alícuota, eso sí, que impuestos internos, pero es menos complejo que interno. Bien, adelanto un poquito de lo que es monotributo, ¿sí? Bien, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que ese es el nombre realmente de este régimen, sí que lo conocemos como monotributo, justamente como su nombre lo indica, es un régimen. El monotributo no es un impuesto. Entonces, cuando ustedes van a dar de alta a un contribuyente, lo primero que hacen es obtener la quit, y una vez que obtienen la quit, tienen que optar por el régimen, ¿sí? Tienen que elegir si ese contribuyente va a ir al régimen general o va a ir al régimen simplificado o va a ser monotributista.
Esto en algunas situaciones se puede elegir y en otras situaciones no. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado no está apto para todos los contribuyentes. Básicamente, el régimen simplificado está habilitado para personas humanas y para sucesiones indivisas. O sea, que si ustedes están inscribiendo en ARCA a una sociedad comercial, va al régimen general derecho. No tiene la opción de ir al régimen simplificado. En el régimen general, ¿qué es lo que se va a hacer? Y un poquito lo que ustedes están estudiando. Tiene que presentar DJ de IVA todos los meses a nivel nacional y también tiene que presentar una declaración jurada de impuesto a las ganancias de manera anual. Puede ser que tenga que presentar bienes personales o algún otro impuesto un poquito más específico, pero en el régimen general, digamos, de movida, se va a inscribir en ganancias y en IVA. Y, como les digo, todos los meses el contador tiene que presentar la DJ de IVA y una vez por año la DJ de ganancias. El régimen simplificado, que el nombre es bastante gráfico para qué se creó, es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, lo que trató es de tomar a contribuyentes chicos, que ya vamos a ver cómo define a los contribuyentes chicos, y simplificarle la cuestión de trámites. Entonces, el monotributista, que es aquel que entró al régimen simplificado, no presenta declaración jurada de IVA, no presenta impuesto a las ganancias, no presenta DJ, impuesto a las ganancias, y todo eso se lo sustituye por el pago de una cuota mensual fija. Depende de la categoría, que ahora ya vamos a ver de qué también depende la categoría, pero la categoría de los monotributistas está expresado en letra, va de la A hasta la K, creo que es, y dependen de distintos parámetros que ya vamos a ver, pero depende de la categoría, es la cuota que tiene que pagar. Esa cuota que un monotributista paga mensualmente, ese importe fijo, está compuesto por dos componentes, un componente impositivo y un componente previsional. En el componente impositivo, lo que el contribuyente está pagando es IVA y ganancias, ¿sí? Es lo mismo que paga uno que está en el régimen general, pero de otra manera, digamos, ¿ah? Y en el componente previsional, lo que el monotributista abona es su aporte jubilatorio y paga una obra social, ¿sí? Este régimen simplificado es un régimen optativo. Es decir, en el artículo 1, perdón, en el 2, creo que es de la ley de monotributo, me define qué es un pequeño contribuyente. Ya vamos a ver. Si yo me voy a inscribir en ARCA y cumplo con todos los requisitos, por lo tanto soy un pequeño contribuyente, no es obligación que sea monotributista. Cuando yo cumplo con el concepto de pequeño contribuyente, lo que a mí se me habilita es el poder elegir si voy al régimen general o si voy al régimen simplificado, ¿sí? Pero no es obligatorio. Como dije anteriormente, si no cumplo con ese concepto de pequeño contribuyente, voy al régimen general y no tengo opción. Ahora, económicamente, y en líneas generales, ¿sí? Lo que también tenemos que saber es que esta cuestión de, bueno, ¿qué te conviene? ¿Ser monotributista o ir al régimen general? Veamos el caso, ¿sí? Bueno, mira, el comerciante es Adrián, la profesional es Dafne, van a ver, traeme, vemos qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, ¿sí? En principio, siempre desde un punto de vista económico resulta mejor ir al régimen simplificado, es más barato, siempre, ¿sí? Hay un contador, un doctor, un capo en lo que es esto, y siempre habla de un paraíso monotributense porque el monotributista termina pagando mucho menos de lo que pagaría si va al régimen general, ¿sí? Y es cierto en la mayoría de los casos, ¿no? Por no decir en todos los casos. Ahora, también es cierto que existen otros factores que me van a sopesar en esa elección. Por ejemplo, pasa mucho que yo, por ejemplo, le vendo a Adrián, sea un bien o sea un servicio, yo soy monotributista. Adrián me dice, mira, todo bien, espectacular el producto, qué sé yo, pero vos como monotributista me estás dando factura C.
Y cuando hacíamos la DJ de IVA, ¿qué pasaba con la C para el cómputo del crédito fiscal? No me permite el cómputo. Entonces, Ariel me dice, todo bien, pero el tema es que vos me das tu factura y para lo único que me sirve, y en principio encima, es para deducírmela en ganancia. Porque por ahí si yo le vendo mucho, también en ganancia le meten un tope, entonces ni siquiera para eso. Pero lo que es IVA que ustedes manejan, yo no me computo el crédito fiscal. Entonces me dice, o me das una A, o yo voy a tener que cambiar de proveedor. Resulta que yo a Adrián le vendo o todo o le vendo el 80% de lo que yo hago, entonces no me conviene que se me vaya como cliente. Bueno, entonces necesariamente voy a tener que pasar al régimen general, ¿sí? Y la otra, que hoy no pasa tanto, pero en un momento pasaba mucho, es que el monotributista tiene varios techos, digamos, y uno de los techos es su facturación. En un momento, los parámetros, ¿sí? Que uno son los ingresos brutos, estaban muy atrasados, entonces vendiendo cualquier cosa, digamos, cualquier bien, quiero decir, enseguida llegábamos al techo ese. Y bueno, y se aguantaba hasta donde se podía y después se pasaba. ¿Tá? Hoy está un poco más acomodada la cosa. Hoy los parámetros, sobre todo el parámetro de ingresos brutos, se actualiza de manera automática. Antes había que esperar un decreto del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y no es antes tirándole barro al gobierno anterior, era el anterior, el anterior, el anterior, y sí, eran todos los gobiernos, que siempre era con decreto la cosa. Entonces había que esperar a la decisión del presidente de que quiera subirlo, todo un tema. Hoy como es automático, hoy todos los enero hay un índice que es el RIPTE, se calcula, se aplica y sube. ¿Sí? Hoy no hace falta autorización de nadie ni firma de nadie. Bien, entonces, fundamental esto, ¿sí? El régimen simplificado es opcional. Yo cumplo con los requisitos para ir al régimen simplificado, si quiero voy, si quiero no voy. ¿Ah? Bien. Eh, Después, ya metiéndome un poquito en la ley, como les decía, ahí está definido qué se considera pequeño contribuyente y yo cumpliendo con esa definición podría entrar al régimen simplificado. Si ustedes tienen la ley de monotributo, van a ver que la definición de pequeño contribuyente son enumeraciones, son incisos, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero es, para ser monotributista, yo no tengo que superar los parámetros máximos del régimen simplificado. Como les comenté, existen categorías, la última es la K, si no recuerdo mal. ¿Y esos parámetros cuáles son? Ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida, monto de los alquileres pagados, o sea, devengados, es decir, es devengado, sí, pero quiero graficar es yo como locatario, sí, no yo como locador, quiero graficar. Y después tenemos el precio unitario de venta. Bueno, todos esos parámetros es para la categoría A, tanto, para la B, tanto, bueno, hasta que llegamos a la última, sí, que es la K. Yo, para ser pequeño contribuyente, no tengo que superar los parámetros de la última categoría. Es decir, no tengo que superar los ingresos brutos de la última categoría, superficie, alquileres, energía ni el precio unitario de venta. Los ingresos brutos, así como toda ley tributaria, ustedes esto ya lo conocen, está la ley y está el decreto reglamentario. Los ingresos brutos, está definido en el decreto, dice, son todos los ingresos del contribuyente menos estos, ¿sí? Menos que básicamente venta de bienes de uso, relación de dependencia, el ejercicio de cargos públicos, ¿está? Pero por ahí lo más, digamos, cuando yo miro un contribuyente que tiene una actividad económica, lo que suele aparecer es la venta de bienes de uso. Bueno, yo para sumar los ingresos brutos del contribuyente no tengo que considerar la venta de bienes de uso. Entonces, si facturé 100 y vendí un bien de uso por 70, listo, los ingresos brutos del contribuyente son 100 nada más. ¿Ah? Después tenemos superficie afectada a la actividad. Acá lo fundamental es saber que cuando yo hablo de superficie, primero estamos hablando, o la ley lo pone en metros cuadrados, y el decreto reglamentario me dice que solamente estamos hablando de la superficie afectada
a atención al público. Bueno, claro, una farmacia sea monotributista, pero pónganle, ¿sí? Olvidémonos que no. Supongamos una farmacia, lo que yo tengo que medir, digamos, o sopesar para el parámetro superficie es el salón donde el cliente entra, se mueve por las góndolas y va hasta el mostrador y compra. No tengo que computar para calcular superficie, los depósitos, las oficinas administrativas, ¿sí? Siempre es, repito, el espacio físico, digamos, que utiliza el cliente o que está destinado para atención al público. Después tenemos la energía eléctrica consumida como otro parámetro. En este caso, porque vieron que en las facturas de luz, ¿qué pasa? La factura de luz me mide el consumo de tal a tal periodo, por ejemplo, o sea, ahora en noviembre, más o menos estaríamos recibiendo el consumo de septiembre, ¿sí? Y tengo fecha de vencimiento noviembre. La próxima factura, o la factura que me vence en enero del 26, me va a medir el consumo de octubre. Bueno, ¿y cómo ubico la factura de ese consumo? Voy a tomar las facturas que vencen en el periodo anual, en el año calendario. Entonces, sí, perdón, voy otra vez. Decía que las facturas de energía eléctrica me miden un periodo, pero vencen en otro, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Porque, perdón, lo que no dije, que estos parámetros son anuales, ¿sí? Entonces, esa tabla que me dice cuál es el parámetro máximo, cuáles son los parámetros de cada categoría, es anual. Entonces yo tengo que sumar los ingresos brutos anuales, bueno, la superficie no se suma, la superficie es al último día del año, ¿sí? La energía eléctrica sí se suma. Bueno, ¿qué sumo? El periodo de consumo. Bueno, lo que me dice el decreto es, tenés que sumar las facturas de energía eléctrica que vencen en el periodo fiscal. Entonces, si yo estoy analizando 2025, yo no miro el periodo que me midió, digamos, ese check, sino lo que miro es las facturas que vencieron en 2025. Esa sumo. ¿Qué sumo? Los kilowatts consumidos. ¿Sí? Si ustedes van a la tabla, así como superficie está expresado en metros cuadrados, energía eléctrica está expresado en kilowatts. ¿Sí? Sumo los kilowatts y ahí tengo el parámetro. Alquileres devengados, no hay mucho para decir, son los alquileres devengados en el periodo bajo control. Y después tenemos el precio unitario de venta. ¿Sí? Esto solamente se aplica, el monotributo divide, digamos, lo que es venta de cosas muebles y lo que es prestaciones de servicio, obras y locaciones. ¿Tá? Ya vamos a ver por qué. Bueno, el precio unitario de venta solamente se aplica para aquellos contribuyentes que tienen como actividad venta de cosas muebles. ¿Qué es el precio unitario de venta? Es el valor del bien más caro que yo vendo. Este valor, este parámetro, ¿sí? Son 5, digamos, ¿sí? Ingresos brutos, energía, superficie, alquileres y precio unitario. Todos los parámetros me sirven para determinar si yo soy pequeño contribuyente y después para categorizarme, es decir, para ver en qué categoría estoy. El precio unitario de venta solamente me sirve para saber si estoy adentro o fuera del monotributo. No me sirve para categorizarme. Entonces, yo ahora voy a buscar en la página de ARCA, le voy a mandar la tabla vigente hoy, y ahí está cuál es el precio de venta, ¿sí? Ese precio unitario de venta es, mira, si el producto más caro que vos vendés supera este monto, no podés estar en el régimen simplificado. Ahora, si el bien más caro que vos vendés está por abajo de este parámetro, podés estar en el régimen simplificado. Y ahí ya no lo uso más, porque para categorizarme o recategorizarme lo hago en función a los otros 4 parámetros. Bien, entonces, primer requisito, no superar los ingresos brutos máximos del régimen, ni las magnitudes físicas del régimen, dice, que serían alquileres, superficies y energía. Después, ¿qué otros requisitos tengo que cumplir para ser pequeño contribuyente y poder optar por el régimen simplificado? No haber realizado importaciones
durante los 12 últimos meses. Y acá, claro, porque en un momento era así nomás, importaciones que tengan que ver con mi negocio, ¿sí? Yo presto un servicio. Soy contador y soy monotributista. Si yo importo una zapatilla de básquet porque yo juego al básquet, no lo consideramos, digamos, ¿sí? No tiene nada que ver con mi actividad. El tema es no importar productos para revender. Eso es lo que me dice la ley. Y esto lo aclaro porque antes no era así, antes no estaba tan claro, hoy sí. ¿Ah? La cuestión es no importar bienes para revender. Después, no puedo tener más de 3 actividades o, si quieren ir por el otro lado, solamente puedo tener hasta 3 actividades. Tengo un negocio de venta de ropa, tengo un estudio contable, eh, vendo seguros o intermedio en la comercialización de seguros y hasta ahí, ¿sí? Le sumo que alquile un departamento, un local comercial, son 4 actividades, estoy afuera, ¿tá? No puedo, ¿tá? Y también algo similar tiene que ver con las unidades de explotación, dice la ley. Puntos de venta, sucursales, ¿está? Hasta tres unidades de explotación, estoy adentro del monotributo, más de 3 afuera. Después hay unas cuestiones de razonabilidad en cuanto a las compras y gastos. Para el caso de ventas de cosas muebles, las compras más los gastos no tienen que superar el 80% del parámetro de ingresos brutos del régimen. Si la categoría acá tiene un parámetro máximo, tiro cualquiera porque no lo tengo en mente, 100 millones de pesos, si yo tengo compra más gastos inherentes al giro comercial, por supuesto, por 90 millones y no, ¿sí? Es decir, tengo que tener una utilidad bruta mínima, es medio bruta neta en realidad, porque mete gastos, una utilidad mínima, digamos, ¿sí? Si es venta de cosas muebles, 80%, 20% la utilidad sería, gastos más compras no puede superar el 80%. Si es una actividad de prestación de servicio, locación de obras, si va por ese lado, compras más gastos no puede superar el 60%. Y acá también un poquito está esta distinción que yo les comentaba hoy, que el régimen trata de manera distinta en algunos casos a lo que es venta de cosas muebles y prestaciones de servicio, lo voy a poner así, ¿sí? Prestaciones de servicio, locaciones de servicio y obras, todo ahí lo meto en prestaciones de servicio. Acá vemos un ejemplo. Después yo les había comentado que la cuota, ¿sí?, es distinta. Creo que en la categoría A y en la B es la misma, pero a partir de la C ya cambia, o a partir de la B ya cambia. Y la cuota para aquellos contribuyentes que tengan prestación de servicio es más alta. O sea, si yo tengo un local de ropa o un local comercial que vende un producto X y soy categoría F, voy a pagar una cuota. Ahora, si ustedes son monotributistas, categoría F, pero prestan servicio, van a tener una cuota mayor. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Una más puede dar? ¿Una hoja? No, una más, me falta una. Bueno, esperamos un cachito, papi, ahora no puedo. Bueno, ¿y por qué esta diferencia en la cuota? Esto viene del IVA. El valor agregado, que es sobre lo que se paga IVA, es mayor en las actividades de prestación de servicios que en las ventas de cosas muebles. Por ese motivo la cuota es más alta, ¿sí? Recordemos que dentro del componente impositivo estamos pagando IVA más impuesto a las ganancias. Bien, ahora, si yo cumplo con esos requisitos, creo que también me habla de los depósitos bancarios, que no sean mayores a los ingresos, ¿sí? Si por ahí se me está escapando algún requisito, chiflenme. Si yo cumplo con todos esos requisitos, soy considerado un pequeño contribuyente y puedo optar o régimen simplificado o régimen general. Ahora, cuando yo ya estoy dentro del régimen, o sea, cuando yo ya puedo optar por el régimen simplificado, ahí voy a encasillarme, digamos, o en venta de cosas muebles o prestaciones de servicio. Si yo tengo una sola actividad, la cuestión es fácil, digamos, tampoco es compleja la otra, pero es muy clara. Si yo vendo zapatos, es venta de cosas muebles. Si yo tengo una empresa de pintura, es prestación de servicio.
Ahora, ¿qué pasa en el ejemplo que yo les di? Tengo un comercio, soy contador y vendo seguros. ¿Sí? Hay tres actividades. Y hay dos actividades que son prestaciones de servicios, el estudio contable y el seguro, y hay una que es venta de cosas muebles, donde como encuadro, digamos, sobre todo para la determinación de la cuota. Ahí la ley me habla de que el contribuyente se va a tener que categorizar según su actividad principal. Y ahí ya me define qué es actividad principal. Es la actividad en la cual tenga mayores ingresos brutos, es decir, la que más facture. Entonces, en el ejemplo, seguro, estudio contable, venta de zapatos, yo tengo que ver dónde facturo más, en qué actividad. Y esa actividad me va a llevar a que yo me encuadre como venta de cosas muebles o como prestación de servicio. Bien, déjenme que le busque la tablita esa que les comentaba. Esa es una tabla que está yo la tenía por acá. Es una tabla que está en la página de Arca, que yo la solía tener medio a mano, pero no la tengo. Bien, ahí la busco. Eh, Bien, una vez que yo, digamos, puedo estar dentro de lo que es el monotributo, a mí ahí lo que me, a mí ahí lo que me queda, cuando yo inicio actividad, digamos, es categorizarme, ¿sí? Puedo ser monotributista, opto por ser monotributista. Acá, chicos, les estoy mandando el enlace de lo que es la tabla esta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es categorizarme. Bien. A ver, espérenme si les puedo compartir. Bien, acá está. Esta es la tabla de monotributo vigente hoy. Fíjense que está vigente a partir del 1 del 8 del 25. Ah, perdón, ya estamos en la etapa, digamos, donde esto se actualiza cada 6 meses. Como les decía, bueno, acá están las categorías de la A a la K, que es la última. Acá tengo el parámetro de ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida, alquileres devengados, el precio unitario máximo, que es de 536.000 pesos y piquito. Acá tengo lo que es el impuesto integrado, es decir, IVA más ingresos, más impuesto a las ganancias, para locaciones de servicio y para venta de cosas muebles. Fíjense, en la categoría A es lo mismo, en la B es lo mismo, y a partir de la C empieza a cambiar. Y prestación de servicio es un poquito mayor. Acá es 13.000, acá es 12, acá es 22, acá es 20, 41, 33 y ahí va siguiendo. Estas dos columnas, lo que dice aporte al SIPA y aporte de obra social, es el componente previsional que yo les decía. SIPA es el aporte jubilatorio, Sistema Integrado Previsional Argentino, y acá está el aporte a la obra social. Y acá está la cuota final, ¿sí? Esto es el componente impositivo más SIPA más obra social, para servicios y para venta de cosas muebles. Bien. Después acá hay unas llamaditas, fíjense, para algunas cuestiones. Está un poquito más abajo, está muy piola, sí, porque referencia bastante, está bueno. Lo que no comenté es, por ejemplo, superficie afectada y energía eléctrica consumida. Hay en determinados casos que no se tienen en cuenta. Eh, no casos, en determinadas actividades, mejor dicho, que no se tienen en cuenta. ¿Sí? Eso está en una resolución de AFIP, cuando era AFIP. Ahí abajo creo que está eso especificado. ¿Y por qué es esto? Porque son actividades que por su naturaleza requieren mucho espacio físico, como los estacionamientos, por ejemplo, o requieren mucho consumo energético, como los maxi kioscos o las heladerías, por las heladeras, los freezer y eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas actividades, si yo, por ejemplo, lo que es estacionamiento, lo que son clubes deportivos, si yo considero el parámetro de superficie, nunca van a ser monotributistas, porque necesitan tanto espacio físico
que la superficie afectada los va a excluir siempre. Va a superar, digamos, los metros cuadrados de la categoría K. El mismo razonamiento con energía eléctrica. Si yo a una heladería considero la energía eléctrica, el consumo, como es alto, lo va a sacar del monotributo. Entonces, por ese motivo, hay determinadas actividades en donde no se considera superficie, no se considera energía. Bueno, como decía, una vez que ya opté por el monotributo, lo que tengo que hacer es calcular de manera anual ingresos brutos, superficie, energía, alquileres y chequear si yo vendo cosas muebles, el tema del precio unitario. Saco precio unitario porque dije el precio unitario me sirve para saber si estoy adentro o estoy afuera, pero para categorizar no. Entonces, lo que yo hago es, tomo los ingresos brutos anuales y eso lo traigo a la tabla. Bueno, según los ingresos brutos de este contribuyente es categoría D, por ejemplo. Según superficie afectada es categoría B, según energía es categoría H y según alquileres de vengado es categoría J. Cada parámetro me va a dar una categoría, en la mayoría de los casos, distinta. ¿A qué categoría lo voy a mandar al contribuyente? A aquella categoría más alta que me haya llevado un parámetro, ¿sí? La categoría más baja es la A, la más alta es la K. Entonces, a ver, hago un ejemplo sencillo. Si superficie, energía y alquiler, y medio irreal, me llevó a la C, pero ingresos brutos me llevó a la G más alta. Listo, ese contribuyente es categoría G y va a pagar la cuota de la G, ¿sí? Ese es el razonamiento. Cuando el contribuyente se inscribe o cuando ingresa al régimen simplificado, mejor dicho, podemos tener distintas situaciones que nos lleven a trabajar de distintas maneras. Primero, si ahora el 1 de noviembre yo le di de alta a un contribuyente y ese contribuyente inició actividad el 1 de noviembre, ¿qué pasa? Arrancó ahí con su negocio. Entonces, parámetros para atrás no tiene, porque el monotributo lo que hace es sumar ingresos brutos 12 meses para atrás, superficie en el momento dijimos que estamos, energía 12 meses para atrás, alquileres 12 meses para atrás. Si el contribuyente está iniciando con el negocio, si inició el 1 del 11 y yo lo tuve que inscribir, yo para atrás no tengo nada. Entonces, ingresos brutos no tengo. Superficie afectada puedo tener, ¿sí? Depende de la actividad. Si tiene un local comercial, tengo superficie. Ahora, si estoy inscribiendo a una persona que tiene como actividad servicios de plomería, no tiene superficie afectada. Energía eléctrica consumida no va a tener, por más que tenga local comercial, 12 meses para atrás no tiene nada, ¿sí? Y alquileres de vengados puedo llegar a tener porque va a existir un contrato de alquiler. Entonces, en esa situación, cuando el contribuyente inicia con su actividad, yo lo categorizo con lo que tengo, ¿sí? O es alquileres o es superficie, básicamente. Entonces, bueno, este tiene un local comercial de tantos metros cuadrados, va a la categoría D, y por alquileres va a la F, listo, es categoría F, ¿sí? Tomo el más alto. Como dije, ingresos brutos no tengo, energía no tengo, puede ser que, voy con el caso del plomero, el superficie no va a tener, y alquileres de vengado no va a tener. Plomero, un electricista, ¿sí? No tengo ni un parámetro. ¿Qué hago? La ley dice, se debe realizar una estimación razonable de los ingresos brutos que el contribuyente va a tener durante los próximos 12 meses y categorizar en función a eso. Bueno, escucha Juan, decime cuánto más o menos vas a facturar. Voy a facturar tanto por mes, listo. Tanto por mes por 12 lo traigo a la tabla y me da la categoría. Eso es lo que dice la ley. Paréntesis, no sé si alguno de ustedes labura. Esto no es para la facultad ni para el examen. ¿Qué se hace en la práctica? Se inscribe un monotributista, se lo manda a la categoría A y nos vemos en la primera recategorización. ¿Tá? Bien, lo inscribo, el contribuyente empieza a pagar su cuota de monotributo y listo. Todos los junio y los diciembre hay que recategorizar al contribuyente. ¿Tá? Perdón, me fui. Vuelvo con que estamos al principio, ¿sí? Vuelvo con la categorización.
¿Qué otra situación puedo tener? Que el contribuyente viene ejerciendo actividad hace 5 años en el régimen general. Ahora se pasa al régimen simplificado. Ahí no hay ningún problema, porque yo tengo información de 12 meses para atrás. ¿Sí? Hace 5 años que tiene él su negocio. Entonces yo tengo ingresos brutos 12 para atrás, superficie al momento de hoy siempre, tengo energía consumida 12 para atrás, si el local donde trabaja no es de él, tengo alquiler, ahí tengo todo. ¿Sí? Entonces sumar 12 meses para atrás, vengo a la tabla, ubico y tomo la categoría mayor. La otra situación, la última que yo puedo tener en la categorización, es que el contribuyente ingresa al régimen simplificado el 1 de noviembre, tiene actividad antes, pero no tiene 12 meses para atrás. Tiene 4 meses. Hace 4 meses se dio el alta, fue al régimen general, y ahora, 4 meses después de haber iniciado actividad, se pasa al simplificado. Tengo información del pasado, digamos, pero no 12 meses, que es lo que me pide el monotributo. ¿Qué hago? Sumo lo que tengo. Ejemplo, 4 meses, ¿sí? Ingresos brutos de 4 meses, superficie de hoy, energía de 4 meses, alquiler de 4 meses. Y anualizo, es decir, proyecto esos 4 meses en el año. Sumo ingresos brutos de 4 meses, lo divido por 4 y lo multiplico por 2. Es una proyección lineal. Lo mismo con la energía, sumo los 4 meses, divido por 4 por 12, ¿sí? Y así con el tema de alquileres. Si tengo un contrato, ya tengo el monto de 12 meses, digamos. ¿Ah? Si tengo para atrás, tengo 7 meses, dividido 7 por 12. Si tengo 11 meses, dividido 11 por 12, y ahí le vamos llevando. Sí, eso es anualizar. Bien, ahí sí, esas serían las situaciones que yo puedo tener en la categorización. Después sí decía, una vez que ya lo categoricé al contribuyente, yo todos los junio y todos los diciembre tengo que recategorizar. ¿Qué es eso? Tengo que volver a evaluar los parámetros 12 meses para atrás, si es que tengo, o anualizo lo que tengo y vengo a la tabla de vuelta. Es decir, en esas fechas yo tengo un contribuyente, por ejemplo, que viene en la categoría D, y lo que tengo que determinar es si sigue en la D o lo tengo que mover, o para arriba o para abajo. ¿Sí? Bien. Las recategorizaciones, como digo, son en junio y en diciembre, o sea, el corte es 30 de junio y el corte es 31 de diciembre. El trámite se lo hace en julio y se lo hace en enero, pero el corte de la información es en junio y es el 30 de junio y es el 31 de diciembre. Bien, y de ahí en adelante, digamos, si la actividad económica del contribuyente no cambia, es recategorizable. Cada 6 meses volver a controlar los parámetros. Si tiene una actividad, sumo ingresos brutos de una actividad, todo de una actividad. Si tiene 3 actividades, sumo los ingresos brutos de las 3, la superficie de las 3, energía de las 3, alquileres de las 3, y vengo a la tabla. ¿Sí? Bueno, después, a ver, ya llegando al final, digamos, de lo que es el monotributo, el contribuyente se puede ir del régimen, ¿tá? Y básicamente se puede ir por dos cuestiones, o por renuncia o por exclusión. La renuncia es una decisión voluntaria del contribuyente que dice, listo, como daba hoy en el ejemplo, porque Adrián me pide factura tipo A o porque ya estoy en el techo del régimen y ya no doy más, digamos, ya estoy parado arriba de los ingresos y no da más, me voy al régimen general, ¿sí? Pero yo lo decido, renuncio al régimen simplificado, paso al régimen general. Porque no me puedo mantener en el régimen o porque simplemente alguna cuestión me manda al régimen general. Pero es voluntario, es el contribuyente que decide irse del régimen simplificado. La exclusión es cuando AFIP detecta que el contribuyente no cumple con algún requisito para ser considerado pequeño contribuyente y lo saca. ¿Sí? Ahí ya lo echa del régimen, por así decirlo. Ya es una decisión del fisco. ¿Ah?
Y es cuando supera los ingresos brutos, la superficie, cuando tiene más de 3 actividades, cuando la razonabilidad de depósitos y compras no le cierra, ¿sí? Es algo de eso, ¿sí? Es cuando no se cumple con la definición de pequeño contribuyente. Eh, a ver, hay algunos casos en donde el contribuyente, que eso ahí en la llamadita que tiene el CIPA y tiene obra social, ahí abajo está. Hay algunos casos en donde el monotributista puede no pagar el componente previsional, entonces solamente, por ejemplo, en la categoría A, no paga el 13.000 y 19.000, solamente paga el 4.182. ¿Eso en qué caso se puede dar? Está enumerado, pero básicamente es cuando la persona en otro régimen aporta para su jubilación y tiene obra social. Por ejemplo, tiene un negocio, pero también es empleado en relación de dependencia. Entonces, por el empleo en relación de dependencia se le realizan las retenciones de aportes jubilatorios y paga obra social. Entonces, lo que la ley dice, bueno, mira, vos ya aporte jubilatorio y obra social pagás por acá, por la ley de contrato de trabajo, convenio colectivo, no pagues en el régimen simplificado, ¿sí? Menores de 18 años, personas jubiladas por el régimen anterior, tampoco pagan, ¿sí? Pero básicamente lo que está abajo de esos casos en donde el monotributista no paga el componente previsional es que aporte jubilatorio y obra social lo paga por otro lado. Y bueno, chicos, creo que estamos con esto, ¿sí? Si se me está escapando algo, creo que no es muy sustancial. Eh, los prácticos de la facultad tienen que ver con, primero decir, o sea, me van a dar toda una situación de un contribuyente, hace esto, factura esto, ¿sí? Primero es establecer si puede optar por el régimen simplificado o no, que eso es cumpliendo los requisitos para ser pequeño contribuyente, y después me va a pedir a qué categoría y me va a pedir cuál es la cuota, ¿sí? Generalmente. O la otra podría ser que me lleve no al momento de la categorización, que es cuando el contribuyente ingresa al régimen simplificado, sino que me lleva al momento de la recategorización, que ahí es evaluación de los parámetros. Bueno, también puede pasar que en la recategorización salga alguna causa por la cual el contribuyente tenga que renunciar, digamos, también puede pasar. Pero bueno, los prácticos básicamente giran en torno a eso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿El monto de la cuota? Ahí en la columnita de total que tenés a la derecha, esa es la cuota total. O sea, por ejemplo, el 31.000 de la categoría A es la suma de 4.182 más 13.000 más 19. O sea, si vos sos un monotributista que tiene que pagar la cuota completa y tu categoría es la A, mensualmente pagás 37.000. Y como decíamos, eso de ahí va subiendo. eh, Supongamos acá, ¿no? Venta de cosas muebles. La última categoría, fíjense la diferencia acá. La K para venta de cosas muebles paga 525, pero si es prestación de servicio, en la K se paga 1.280.000 y pico, ¿sí? Acá al principio la diferencia no es tanto, pero fíjense cómo va, cómo se hace bastante, o sea, esto es más del 100% que esto, digamos. Pero bueno, esta columna de total acá te representa la cuota entera, digamos, es decir, componente impositivo más componente previsional. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver, grandes chances que el recuperatorio sea IVA y sea monotributo. ¿Sí? Es donde más se puede sacarle jugo a los prácticos, digamos. Eh, Después, en menor medida, internos y en menor medida, sellos. ¿Sí? Pero
como siempre, no les quiero asegurar nada, pero me parece que la cuestión es un ejercicio de IVA o un ejercicio de monotributo, o IVA y un ejercicio de interno, pónganle. Pero por ahí lo que más chance tiene es, bueno, IVA va a entrar de cabeza, no creo que no. Y después de eso lo que tiene más chance sería monotributo, ¿sí? Claro, exactamente, eso ya es un buen punto ahí. Bueno, chicos, si les parece, dejamos acá por hoy. Como yo les comentaba, martes, miércoles y jueves estoy complicado por el tema del viaje. Hablamos en el transcurso de la semana y por ahí metemos una clase viernes, si podemos sábado, ¿sí? Pero bueno, bien, bien, dale. Hablamos en el grupo después entre los tres y ahí definimos. Bueno, chicos, estamos hablando entonces y posiblemente nos vemos el viernes, ¿sí? Nos vemos, de nada, buena semana.